Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío Andrés. Muchas gracias, hermanos, y a todos quienes nos acompañan hoy. Bueno, esta instancia especial es una instancia de predicación del Evangelio, como ya estarán todos al tanto, y tiene como principal objetivo el que personas que aún no creen en el Señor Jesús puedan escuchar este maravilloso mensaje y puedan entonces acercarse a Dios de la manera en la cual Él desea que nos acerquemos a Él. Entonces, para ello, en esta ocasión, voy a tomar un pasaje muy conocido, quizás ya expuesto muchas otras veces por muchos otros hermanos, y me refiero por ello al pasaje en Romanos 6:23. Este famoso pasaje eh, que lee así, y dice así entonces la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y, y los invito, si tienen la oportunidad, a tener sus Biblias entonces abiertas en este capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, porque durante mi predicación haré referencia a algunos versículos que se encuentran eh, justo antes a este versículo al cual ya le di lectura. En su mayoría, la mayor parte de versículos a los que haré referencia están entre Romanos 6 del 15 pues al 23. Y bueno, como está diciendo, muchas veces se ha predicado el Evangelio en torno a este versículo 23 eh, de este capítulo 6 de la carta a los Romanos, el cual es sumamente claro a la hora de presentar la vida eterna como un regalo que Dios otorga por medio de su Hijo Jesús nuestro Señor, y cómo ello se contrapone con la muerte o la condenación eterna al infierno, la cual no es un regalo inmerecido que Dios da al pecador, sino la justa retribución por su desobediencia y por su rebelión. Este versículo es quizás uno de los más ricos en contenido y a la vez uno de los más claros. Es por esto que, siendo no el centro del mensaje de algún predicador, va a ser probablemente parte de la gran mayoría de predicaciones del Evangelio. Y bueno, vamos entonces a revisar los tesoros que nos trae consigo este versículo. Y como también ya les anticipaba, será también a la luz del pasaje en el cual se encuentra inmerso. Y esto con miras en presentar con claridad las buenas noticias del Evangelio y las implicancias de este mensaje para la vida. Así que confiando en Dios, podré cumplir esa tarea. Y bueno, con este fin, quiero llamar su atención a los siguientes 3 puntos que usaremos como puntos de referencia para entender, en primer lugar, cómo es la vida de un incrédulo. En segundo lugar, el punto de inflexión que redirecciona su vida y que espero sea su caso el día de hoy. Y en tercer lugar, la vida nueva que se produce en el nuevo creyente como fruto y evidencia de su conversión. Por lo tanto, nuestros 3 puntos serán: uno, esclavos del pecado para muerte; dos, una muerte que da vida; y tres, esclavos de Dios para santidad. Pues vamos directo al primer punto: esclavos del pecado para muerte. Así como muchos antes que usted, podrá usted sentirse completamente ajeno al enunciado de este primer punto: esclavos del pecado para muerte. En Juan 8, Jesús enseña a un grupo de judíos acerca de cómo ser verdaderamente libres. Creyentes algunos, pero quienes vemos que responden a su enseñanza,
creo, son más bien los fariseos, un grupo religioso y político influyente en la sociedad judía del periodo del Nuevo Testamento que se caracterizaban por ser muy religiosos y por haberse opuesto al Señor Jesús durante su ministerio, de modo tal que inclusive querían matarlo. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesús, hablándole a los judíos que habían creído en él, dice, o dijo, mejor dicho, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Quizás con esa afirmación sí se puede usted sentir plenamente identificado. Jamás he sido esclavo de nadie. ¿Cómo es eso de que seré libre si ya lo soy, si siempre lo he sido? A lo que respondió el Señor Jesús inmediatamente después. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Volviendo entonces al contexto de nuestro pasaje en Romanos 6, previamente el apóstol había señalado en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y vemos posteriormente en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, si quisiéramos afirmar a la luz de las escrituras que usted como hombre inconverso es libre de alguna manera, podríamos únicamente decir a la luz del versículo 20 que usted, siendo esclavo del pecado, es únicamente libre acerca de la justicia. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Que el hombre inconverso está tan sumido en su propio pecado que no le interesa en lo absoluto el camino del bien. Predomina entonces, según las escrituras, en usted una suprema indiferencia a todo lo que es recto o todo lo que es justo o todo lo que Dios pueda requerir de usted como un ser moral. Es decir, es usted incapaz de vivir una vida recta, dado que a usted la rectitud no es algo que realmente le interese. Aun a pesar de que pueda usted argumentar que en realidad sí le interesa y sí le importa, y que, por ejemplo, usted se ha sentido sumamente ofendido cuando le han mentido o cuando le han robado o cuando se han enojado con usted injustificadamente. Pero resulta que no ha asumido ni piensa asumir en realidad usted algún compromiso real con dejar de mentir e ir con la verdad a toda costa, aun cuando aparentemente en algunos casos puntuales pareciera no convenirle o no se ha comprometido realmente usted con conducirse en todo según la ley o con dejar de lado esas reacciones de iras impulsivas injustificadas. Y con esto me refiero a que somos, y el hombre inconverso en realidad es muy bueno para apuntar al otro, pero a la hora de examinarse a sí mismo es muy flexible, muy estricto con los demás, pero muy flexible consigo mismo. Y esto es porque no hay un real compromiso con la justicia ni con Dios, porque como leíamos, el inconverso que es esclavo del pecado es libre acerca de la justicia. No le interesa realmente, por más de que le moleste que le mientan. Cuando usted miente, si es para salvar su pellejo, allí ya quizá ya no le importa tanto esto de la justicia y la rectitud. Y bueno, esa es la real justicia, exigir de sí mismo lo que uno exige de otros, o mejor dicho, amar a los demás como a sí mismo.
pero no de la boca para afuera, como nos lo indica el apóstol Juan en primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Habiendo dicho esto antes en el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Está realmente usted tranquilo al escuchar que lo que Dios requiere de usted es total coherencia entre sus palabras y sus acciones y sigue sin sentirse identificado cuando le describe la escritura como alguien que cierra su corazón cuando ve a alguien tener necesidad o como alguien que al practicar el pecado es esclavo del pecado? Pero si su propio corazón lo reprende, si su propia conciencia lo acusa, imagínese cuánto más evidente es su maldad delante de Dios, que es mayor que el corazón, quien conoce todas las cosas. Nuevamente volviendo a nuestro pasaje en Romanos 6, podemos concluir que es tan evidente la condición de esclavitud al pecado del hombre inconverso que vemos como el apóstol señala en el versículo 19 que el hombre en su iniquidad presentaba sus miembros o las partes de su cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y aquí la palabra que se traduce servir, que es un punto clave del cual haré uso también más adelante, viene del vocablo griego doulos y podría ser en realidad traducida con mayor precisión como esclavitud. Es decir, que usted se presenta cada día delante de su Señor, el pecado, y cual esclavo que no tiene otra opción, presenta su cuerpo entero en esclavitud o en yugo a la impureza y a la injusticia para quebrantar las leyes de Dios, pues el pecado es una infracción de la ley de Dios, es errar al blanco de la voluntad de Dios y es simplemente la desobediencia a las leyes de Dios, a lo cual con toda seguridad, como hombre inconverso, usted ya estará sumamente acostumbrado. Volviendo ya más de lleno a nuestro pasaje central en Romanos 6:23, para cerrar este primer punto, esclavos del pecado para muerte, quisiera poner sobre la mesa que muy seguramente cuando el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte, estaría probablemente pensando acerca de la figura de un soldado que recibe su merecido salario de parte de quien lo enlistó a las filas. O como bien dijo el predicador Charles Spurgeon, el pecado, el capitán, paga a sus soldados un horrendo salario. ¿No cree usted que sería una gran injusticia el que al soldado no se le pague con las raciones de comida o con las tierras que se le habían prometido antes de salir en campaña? Claro que sí, sería una gran injusticia, así como sería una gran injusticia que Dios, pues perfecto amante de la justicia y de la verdad, no le diera a usted el salario que se ha ganado con sus pecados, la muerte y la condenación a sufrir el peso de su ira, separado de todos los beneficios que vienen de la mano de estar en una correcta relación con Dios, la paz, el amor, la gratitud y el bienestar de saber que Dios el gozo y la satisfacción de conocer a Dios en todas sus perfecciones y su gloria. Y el bienestar de saber que Dios está en favor de uno, ¿no? Que Dios le ha mostrado el favor a uno y que uno está bien con Dios. Y bueno, pues el inconverso resulta que no podrá conocer sino parte de la gloria de Dios si se mantiene en su incredulidad, puesto que desde una posición en extremo poco ventajosa podrá conocer cuán justo es Dios, pues será por siempre el objeto de su justa y perfecta ira. Pero, dice el apóstol Pablo en la segunda mitad de este versículo 23, hay otra alternativa, hay un camino, hay una puerta, hay una salida, pues parte de las perfecciones de Dios y de su gloria es que así como Él es perfectamente justo,
Él también es perfectamente misericordioso. Por eso es tan precioso este versículo 23, porque en muy pocas palabras Dios nos informa que el pecado es grave y que el fin para quienes lo practican es la muerte. Pero por otro lado, nos presenta el regalo inmerecido de Dios que Él ofrece por medio de Cristo Jesús, el Señor. Y con esto llegamos a nuestro segundo punto, una muerte que da vida. Y acá, por supuesto, me refiero a la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y cuán importante es comenzar por recordar qué es lo que el ángel de Dios anunció a José en sueños cuando le dijo que María estaba esperando un hijo concebido del Espíritu Santo, en Mateo 1. Y dijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Notemos de una vez aquí cómo la salvación que Dios ofrece por medio de Jesús no tiene que ver únicamente con salvar a su pueblo de las consecuencias de su maldad, es decir, la muerte, al ofrecerles por medio de su obra en la cruz el regalo de la vida eterna, sino que también una implicancia de la salvación que Dios trae para el pecador es salvar a su pueblo de la raíz de su problema, salvarlos de sus pecados. Dicen las Escrituras que Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero ¿cómo es posible que Dios, siendo justo, haya venido a salvar en la persona del Hijo a pecadores a quienes su justicia le demandaba castigar? Es por esto que en Romanos 6:23 no vemos un paralelismo exacto entre la paga del pecado y la paga de la justicia, sino que por un lado está la paga del pecado, pero por otro lado está la dádiva o el maravilloso regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesús, como ya vimos, es el eterno Hijo de Dios, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, haciéndose semejante a nosotros en todo, tan Dios como el Padre, pero desde su encarnación, tan humano como nosotros. Pero a diferencia de nosotros, Él nunca fue esclavo del pecado, nunca fue libre acerca de la justicia. Al contrario, está el registro de palabras que salieron de su misma boca, que él nada podía hacer ni hablar por su propia cuenta, porque buscaba él la gloria del que le envió. Este es verdadero y no hay en él injusticia, según Juan 5:19 y Juan 7:18. Es por esto que cuando él fue a aquella cruz para morir y ser aplastado por Dios, no recibió este castigo por algo que él haya hecho, pues nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Citando algunos versículos profetizados por Isaías alrededor del año 700 antes de Cristo, que nunca deja de sorprenderme con cuánta precisión se refiere al profeta, a- al Señor Jesús y a su obra en la cruz. Y bueno, es decir, el justo fue contado entre los pecadores para que muchos de los pecadores seamos contados entre los justos, como un regalo, a pesar de que no lo merecemos, porque así es de grande la misericordia de Dios. ¿Y qué debe hacer usted para recibir este regalo? Es muy sencillo, hasta un niño pequeño puede entenderlo. Debe usted arrepentirse de sus pecados, es decir, reconocer que hizo mal al infringir las leyes de Dios aquellas incontables veces, y que hizo mal al querer vivir una vida caracterizada por la desobediencia y la indiferencia para con las cosas de Dios, y viendo entonces que fue por causa de su pecado, así como del nuestro, así como del mío, que el Señor Jesús fue colgado en aquella cruz, le agradezca a Dios entonces por tan gran regalo y ponga sin más demora su confianza plena en Jesús, en la obra que Él llevó a cabo en la cruz y en la realidad de su resurrección.
puesto que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por lo tanto, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto según Romanos capítulo 10, versículo 9. Y con esto volvemos entonces a nuestro pasaje central, pues vemos como tanto aquí en Romanos 10 como en el pasaje nuestro se hace referencia a Jesús como el Señor. Y esto es clave para entender la relevancia de el tercer punto. 3. Esclavos para santidad. Perdón, esclavos de Dios para santidad. Entonces, si usted ha creído hoy el mensaje de salvación, si se ha arrepentido de sus pecados y se ha puesto toda su confianza en el Señor Jesús, que si Dios así lo quiso, es algo que con toda seguridad pudo haber acontecido ya en su vida, debe usted saber que al pasar de muerte a vida hay ciertas implicancias prácticas también muy sencillas de comprender, pero que a nuestra carne, que agoniza ya derrotada, no le agrada en lo absoluto. Sin embargo, no es posible hablar de un creyente que ha nacido de nuevo y que ha puesto su confianza en el Señor Jesús, quien es su redentor, quien lo compró con su sangre de su antiguo Señor el pecado, sin hacer mención al respecto de la nueva relación del creyente con Dios y con la justicia, y que esta relación ya no es una de indiferencia. El creyente ya no es libre acerca de la justicia, sino que se produce en él el fruto de su salvación, que es una vida en esclavitud a Dios, en donde se produce justo el efecto inverso al que se observaba antes de su conversión. Y el apóstol entonces exhorta al creyente a servir con todo su ser a Dios y a la justicia, así como antes servía al pecado y no se reservaba energía alguna para servir al pecado, ahora entonces no se reserve energía alguna para servir a Dios y por lo tanto a ser también, por otro lado, tan indiferentes a las demandas que hace el pecado sobre nuestros miembros como lo éramos antes respecto de las demandas de Dios y de la justicia sobre ellos. Y esto lo vemos en los versículos 17 al 19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Acá el vocablo siervo de justicia es el mismo doulos, esclavos de la justicia o libres del pecado y libres de la muerte, pero no para seguir pecando, como se inicia acá el pasaje en el primer versículo de Romanos 6 o en Romanos 6:15, sino que es una libertad pervasiva, una libertad que nos hace libres de las consecuencias del pecado y del pecado. Pues esta es la obra que realiza el Señor Jesús, quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto, puesto que ya el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado pierde su poder. Bueno, ya para terminar, quisiera cerrar con una breve anécdota. Hoy don Juan Seguel, quien estará con nosotros en el segundo turno, nos exhortaba a ser adoradores en espíritu y en verdad, recordándonos que la verdadera adoración se asemeja a un sacrificio de holocausto, en donde el animal sacrificado era quemado por completo en honor al Señor, para que fuese olor agradable delante de su presencia, recordándonos que a diferencia de otros sacrificios realizados según el sistema sacrificial, como lo era el caso de la ofrenda de paz, en donde parte del animal sacrificado era quemado en el altar, pero otra parte
era comida por el sacerdote y el resto comido por quien ofrecía el sacrificio y por su familia. El holocausto, a diferencia de la ofrenda de paz, era quemado en su totalidad para Dios, y que así ha de ser la vida del creyente, todo para Dios y nada para uno mismo. Y esta enseñanza del tío Juan me llevó a recordar la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 12:1, donde el apóstol exhorta también de una manera muy similar a lo que leímos en el versículo 19 del capítulo 6, diciendo: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, para recapitular, vimos que la vida del hombre inconverso se caracteriza por ser esclavo del pecado y libre acerca de la justicia, indiferente con Dios. Vimos que el punto de inflexión en la vida del pecador es el escuchar acerca de la obra preciosa que realizó el Señor Jesús en la cruz y ese sacrificio suyo en donde Él murió la muerte que nosotros merecíamos para que por su resurrección nosotros vivamos la vida que nos es debida como creyentes en Él, una vida que no tiene como fin el ganar la aprobación de Dios, sino el agradecer por la aprobación de Dios que nunca podríamos haber ganado por nuestros propios méritos. Es por esto que el tercer punto nos habla de que hemos de ser tan esclavos de Dios como lo éramos del pecado, pero no ahora para recibir un beneficio por mérito nuestro, sino porque ya recibimos un regalo que no merecíamos, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, que es en Cristo Jesús, sí, nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Y es por eso que en esta hora ruego al Señor que bendiga su palabra para que si usted ha pasado de muerte a vida y ha creído el mensaje del Evangelio, pueda entonces perseverar hasta el fin y pueda entonces ver en su vida una vida nueva, en donde si bien no pueda alcanzar la estatura de la madurez de Cristo, como quizás todos hoy lo queremos, si vea una diferencia radical entre el antes y el después. Y así como mañana va a ser 2024, después de Cristo, pueda entonces comenzar una historia nueva en su vida, la historia después de Cristo y no antes, cuando no le interesaba las cosas del Señor. Y bueno, esto lo ruego al Señor con confianza, porque sé que es la obra que Él ha hecho en muchos santos antes que nosotros y que sigue hoy haciendo con fidelidad, pues el Dios eterno que vive para siempre es poderoso para completar en nosotros la obra que Él comenzó, ese regalo precioso que Él nos dio y que Él no nos pide de vuelta, que es la salvación de nuestras almas y el ayudarnos a crecer en conformidad a, a la persona del Señor Jesús, que nada podía hacer por su propia cuenta, sino que todo lo que hacía lo hacía por la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien. Muchas gracias a todos los que se han conectado y también a los rostros que veo, solamente 4. El resto puedo adivinar quiénes son. Oh, ya apareció alguien más. Muy bien. El último día del año, eh, qué grato verles. Vamos a leer
una parábola conocidísima y yo mismo la traté algún tiempo atrás cuando hablé de las parábolas del Señor en Lucas capítulo 11, 12, perdón, capítulo 12 y versículo 13. El Evangelio según Lucas, capítulo 12 y versículo 13. El título aquí dice el rico insensato, pero los títulos no son parte de la inspiración divina, así que los títulos se pusieron como los capítulos, los números, los capítulos, la división entre capítulo y versículo también no es parte de la inspiración, sencillamente es una ayuda para ubicarnos en el libro. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, el Señor le dijo a ese hombre de la multitud: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo el hombre de la parábola, no el hombre que preguntó. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros, porque le quedaron pequeños, ¿verdad? Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma, hablando consigo mismo: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. No que hará mucho tal vez esta noche. Pero Dios le dijo, pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Eso es solemne. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta ahí. Que el Señor nos ayude. Tengo 20 minutos para explicarles un poquito a algunas interesantes verdades que aparecen aquí. No sé si agradecerle a este hombre eh, incógnito de la multitud. No hay nada que agradecerle porque está pensando absolutamente equivocado respecto a Cristo y su obra. Pero gracias a esta petición, entonces tenemos también esta parábola y esta enseñanza, como toda enseñanza, tremenda de parte del Señor. Yo anoté 4 puntos para explicar mejor algunas cosas y el primero tiene que ver que esta es realmente el hombre de la multitud. Ustedes pueden imaginarse, ¿verdad? Muchas personas que seguían al Señor, muchos le seguían para escuchar sus enseñanzas, otros iban tras algún beneficio, alguna sanidad, mayormente, algún milagro así llamado, pero general muchas veces había una gran multitud tras el Señor. Y de entre ellos aparece un hombre. Y ese hombre le hace una petición al Señor. Y la petición ya yo la califiqué como absolutamente incorrecta, absolutamente fuera de lugar, por lo que el Señor le va a responder. ¿Cuál es la petición? Maestro, le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Así que uno tiene que, de alguna manera, entender que este hombre tiene problemas con la familia por parte de una herencia. Y eso es bastante común, aún en los días de hoy, ¿verdad? En las mejores familias hay grandes discusiones, divisiones, etcétera, por una herencia. Ah,
Y aquí está este hombre. Y este hombre dice, si uno puede extender un poquito más, lo que este hombre está sufriendo, entre comillas, es que el hermano no está dándole su parte de la herencia que dejó su papá, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Entonces le dice, qué mejor que recurrir al maestro, que recurrir al Mesías. No creo que él crea que es el Mesías. Qué mejor que recurrir o acudir, solicitar la ayuda, la intervención de este hombre que sabe tanto, que enseña bien y que hace tanto milagro. Él podría tener algún tipo de injerencia o autoridad moral, dicen algunos, para ir a donde mi hermano y decirle, oye, estás actuando mal, dale la parte a este pobre hombre que está aquí pidiendo su herencia, ¿verdad? Podría ser así, pero sabe, este hombre, primero que nada, su gran error y es el error de muchos. Tal vez, no sé si en mi auditorio podrían haber personas así. ¿Cuál es el gran error de este hombre? Está desconociendo, absolutamente está desconociendo, desmereciendo la identidad por un lado y la obra de Cristo. Está desconociendo y despreciando lo que Cristo es el Hijo de Dios. De hecho, el Señor le llama la atención en el punto que tenía más adelante, en el versículo 14, el Señor le dijo, oye, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Así que este hombre, insisto, desconoce quién es el que está frente a él. Está desconociendo, como muchos, porque saben, mira, hace una semana, exactamente el domingo pasado a esta hora, ya está, muchas familias estaban preparándose en nuestro país, por el horario digo, preparándose para la Nochebuena, para la Navidad, ¿verdad? Así que todas las personas de alguna manera tienen un grado de conocimiento que están haciendo, saben qué pasó, saben que hace casi 2000 años Dios, por amor a nosotros, por amor a nuestra condición perdida, debido a que nuestro camino conducía a la perdición y conduce en muchos todavía que han despreciado a Cristo, conduce al infierno eterno. Pero Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo a morir por nosotros. La semana pasada, ¿quién pensó en eso? Aparte quizás de los creyentes. ¿Quién pensó en eso? ¿Quién pensó que hay un día en la historia de la humanidad en que Dios, preocupado por nuestra condición espiritual, preocupadísimo por su amor al pecador, porque ama al pecador? Somos sus criaturas y quiere la salvación. Dios quiere la salvación del pecador. La palabra de Dios dice que él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Juan 3:16, de tal manera amó Dios a quién? A los chilenos. A unos poquitos de allí, otros poquitos. No, no, amó al mundo, ¿verdad? Y usted y yo somos parte de este mundo. Y todos los seres humanos, los 7.000 y tantos millones de habitantes que somos en este mundo, somos más de 7.000 millones de habitantes, todos formamos parte de ese mundo que Dios amó, de ese mundo a donde Cristo vino, como él dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a ser partidor. Él dice, versículo 14, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No, 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 yo no vine a solucionar tus problemas financieros. No, no. Yo no vine a intervenir en la familia para que el padre que murió y dejó una herencia, entonces todo lo... No, no, no. Él no vino a eso. Mire, él vino a morir. Él murió por mí. Eso es lo que yo creí hace 60 años atrás. Eso es lo que yo creí.
habiendo escuchado el Evangelio de la gracia de Dios, habiendo leído la palabra de Dios, habiendo escuchado a un hermano que me predicaba, que me enseñaba, y dándome cuenta que estaba perdido y que el rumbo de mi vida iba absolutamente directo al infierno eterno, Dios en su amor, por mediante el Evangelio, hermanos, mediante el Evangelio, Dios y su Espíritu que trabajó en nuestra mente y en nuestro corazón nos hizo comprender, Cristo murió por mí y somos salvos. ¿No es una maravilla? Por supuesto. Así que lo que el Señor hace con este hombre es llamarle la atención y decirle, nadie le hace una pregunta, oye, ¿quién me ha puesto sobre? Le está diciendo, estás absolutamente equivocado, como millones de personas. Yo no soy lo que tú crees que soy, lo que tú dices que soy más bien. Yo no vine a hacer cosa que jamás, solamente están en tu imaginación. No, Él vino exclusivamente por amor a nosotros pecadores. Él se llamó en una oportunidad el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Vosotros sois mis ovejas. Así yo soy oveja de Él. Él es mi pastor. Como dijo David, oh, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Oh. Y ahora un pastor de ovejas diciendo que en realidad él tiene también un pastor, el pastor, él es una oveja. ¿Ovejas perdidas? ¿O hay millones? ¿Ovejas encontradas por el pastor? Sí, muchos de los que estamos aquí, casi todos, somos parte de las ovejas que hemos sido halladas. Entonces el Señor está diciéndole a este hombre, oye, ¿de dónde has sacado tan gran error? ¿De dónde sacaste que yo sea juez o partidor, que yo vaya a la casa de tu hermano y le diga, parta, oye, dale parte de tu bien? No, 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 yo no vine a intervenir en esas cosas. ¿De dónde sacaste tamaño error? ¿De dónde la gente saca tantos errores? ¿De dónde la gente imagina cosas que jamás han estado en el pensamiento de Dios? Jamás, jamás, no están escritas en el libro de Dios, la Biblia. No están. ¿Juez o partidor? ¿Vino él para solucionar los problemas que tú tienes que solucionar? Me refiero a los problemas diarios, asuntos terrenales. No, él no vino a eso. Bueno, sigo. Y entonces el tercer punto que yo anoté, nada más que con una guía para no irme para otras partes a veces. Lo tercero es que, mire, eso es todo lo que el Señor, no dije esto, pero el hombre dijo una sola cosa. Hay una sola intervención de ese hombre. Le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Le está pidiendo, di a mi hermano que parta. Eso es toda la intervención de ese hombre. No habló más. Y el Señor se dirige a él solo para llamarle la atención a que está absolutamente equivocado en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto a la obra de Cristo. Las dos cosas. No soy lo que tú dices que soy. No, 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 no. Tampoco vine a hacer lo que tú crees que vine a hacer. No, no es el hombre el que determina aquello. Fue Dios. Aún antes de la fundación del mundo, ya había determinado salvar a nosotros los pecadores y cómo salvar al pecador, de tal manera que lo único que Dios requiere de ti, si aún no eres creyente, es creer lo que Él dice, lo que Él hizo y dice y está escrito en su palabra. Un tercer punto, si quiere, puede sacar mucho más usted. Hay una advertencia ahora de Cristo, una advertencia. Y ahora está dirigiéndose a toda esa multitud que ha escuchado. Me imagino, si yo estaría ahí, estaría expectante a ver qué es lo que dice el Hijo de Dios, que dice el Mesías, que dice Cristo, respecto a lo que este hombre está pidiéndole.
Bueno, ya el Señor le llamó la atención, pero ahora el Señor me da la impresión que Él, por el lenguaje, que Él se dirige a todos, porque dice, mirad, mirad y guardaos de toda avaricia. Usted conoce la palabra avaricia. Hoy día leí parte de alguna noticia que leo y allá salió una lista de los 20 hombres más ricos de Latinoamérica. No estoy yo ahí. No. Qué bueno, ¿verdad? ¿Sabe por qué es bueno? Porque la mayoría de esas personas, su vida gira alrededor de lo que tienen. Ahí está, gira. ¿Cómo puedo ganar un poco más? No, un poco más. ¿Cómo puedo ganar tantos millones de dólares? Ah, ya, voy a jugar por aquí. No sé mucho de economía, yo casi nada. Pero el Señor está diciendo, esta es la advertencia, mirad, mirad y guardaos de toda avaricia. Menos mal que está en silencio, pero me están llamando. Alguien que no sabe que estoy predicando. Mirad y guardaos de toda avaricia, dice el Señor. Eso es lo que el Señor ve en el corazón de ese hombre y de todos los seres humanos, no te quizás, o de una gran mayoría, avaricia. En realidad es poco lo que tengo, quiero tener más, quiero tener más. Es poco lo que tengo. Entonces, el Señor le dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Eso es lo que el Señor ve en el corazón de este hombre. Y enseguida esa es la advertencia. Y enseguida dice exactamente, en una intervención magistral, como siempre, el Señor mío, mi Señor, magistral, el maestro, porque le dice, aquí da una definición exacta, o por lo menos está diciendo lo que la vida del hombre no es. Estás equivocado si piensas así. Mire lo que dice Dios, lo que dice el Señor a toda la multitud. La vida del hombre no consiste. No, la vida del hombre no es lo que tú piensas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es raro que un ser humano no quiera tener más, ¿verdad? Hay una disconformidad. Siempre hay que tener más y hay que multiplicar lo que se tiene. Pero el Señor está diciendo, cuidado, tu corazón puede llenarse de avaricia. Y si eso es así, quiere decir que tu vida va a girar alrededor de lo que tienes y cómo puedes multiplicar aquello que tienes. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dijo el Señor. La vida del hombre. Yo pregunto, aprovechando estas palabras de Cristo el Señor, ¿en qué consiste la vida del hombre? Piense, ¿en qué consiste? Me gustaría ver caras pensando, pero no veo nada. ¿En qué consiste la vida del hombre? ¿En qué consiste, mejor lo hacemos más personal? ¿En qué consiste su vida? ¿Sobre qué gira su vida? ¿En qué piensa? ¿Cuáles son sus deseos, sus anhelos, ambiciones? ¿Qué quiere para este nuevo año? Cuando yo era pequeño, regalaban calendario también, pero me llamaba mucho la atención porque los calendarios decían Felices Pascuas, así se llamaba. Felices Pascua y próspero año nuevo. ¿Se acuerdan algunos? No sé. Pero así era cuando y me llamaba la atención. Y pregunté una vez a mi madre, ¿qué significa? Tengo que haber sido muy pequeño. ¿Qué significa próspero? ¿En qué consiste la vida del hombre? ¿En poseer más? Bueno, todos el mundo tiene que trabajar, porque la palabra de Dios aún así lo dice, el que no trabaja no coma.
O sea, está hablando de aquello que en realidad están cruzados de brazos, que le den. No. La vida del hombre no consiste en la abundancia. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿En qué consiste entonces la vida del hombre? ¿Qué es la prioridad? De eso se trata. ¿Qué es prioritario en la vida suya? ¿Qué es más significativo? Porque en eso eso es lo que tengo que perseguir. Porque si persigo los asuntos materiales, viviré para eso. ¿Y qué de Dios? ¿Y dónde dejo las cosas espirituales? ¿En qué consiste la vida del hombre? Y el último punto, y debo terminar, en realidad ahora el Señor sabe lo que hace ahora, porque primero tenemos la petición de este hombre. Luego tenemos la respuesta de este hombre al Señor. Dos. Luego tenemos una definición de Cristo respecto a lo que la vida no es. No, la vida no es la abundancia de los bienes que posee. No, 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 no. En eso no consiste la vida. En la realidad Dios no te creó para ser rico y si te dio riquezas o bienes son para ayudar a los demás, por supuesto. Entonces el último punto tiene que ver con que el Señor va a rematar, remachar, decimos a veces, pero va a concluir esto con una parábola. Recién Él va a contar una parábola. Con esa parábola, yo creo que Él persigue, su objetivo es dejar mucho más claro lo que acaba de ocurrir, lo que está diciendo. Y que tiene mucho que ver con este hombre, ¿no es cierto?, que le hizo esta petición. Y que el Señor dijo, le advirtió, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, que tu vida no gire alrededor de las cosas materiales. Creyentes, hermanos en la fe, la vida nuestra no consiste en la abundancia de los bienes que podamos tener, porque estos bienes se terminan. Y el Señor cuenta esta parábola. La parábola, para quienes no han escuchado antes, la parábola eran historia y el Señor era el historiador o contaba historias preciosísimas. ¿Se acuerda de la parábola de los dos hijos? La disfrutamos, o yo por lo menos la disfruté cuando la enseñé. Y otras, y aquí hay una. Son historias que el Señor contaba para esclarecer una verdad. De esa manera Él daba más detalles. Aquí está hablando de la vida del hombre. Aquí el Señor está, el tema tiene que ver con las riquezas, el tema tiene que ver con la ambición, el tema tiene que ver con la avaricia. En eso, hombres y mujeres que toda su vida toda su vida se han pasado en tener más, en tener más, en tener más, y de repente se mueren y no se llevaron nada. Siempre recuerdo una historia de Rockefeller. La leí hace muchos años. Creo que alguien se murió Rockefeller. Y alguien le preguntó, ya saben por ahí viene la pregunta, le pregunta a su contador y le dice, ¿dejó mucho? ¿Cuánto dejó el señor Rockefeller? Que se supone que este hombre quería saber cuánto dinero dejó. Y el contador le dijo, lo dejó todo. No se llevó nada, lo dejó todo. Piense un poquito. Y entonces la parábola dice que el Señor cuenta, tiene que ver con un hombre, como dice el versículo, la parábola comienza en el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico. Mire, ya era rico, ¿eh? La heredad de un hombre rico había crecido muchísimo, había producido mucho, le fue muy bien en sus cosechas y todo, porque habla de graneros y de fruto, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Qué preocupación más grande, ¿eh? Usted tiene preocupaciones. A veces no, las preocupaciones no nos dejan dormir, ¿verdad? Hay muchas preocupaciones. Y aquí, este hombre está preocupado. Es rico,
Y ese año sus cosechas, pero se multiplicaron. Entonces tiene un grave problema. Imagínense, los ricos tienen un grave problema. ¿Cuál es el grave problema de este hombre? No tengo dónde guardar mi fruto. Tengo tanto fruto que mis bodegas se hicieron pequeñas. ¿Qué voy a hacer? Mire qué preocupación más grande. ¿Qué voy a hacer? Y el hombre inteligente parece, ¿ah? Piensa y dice, bueno, creo que el único camino, por un hombre planificador, un hombre inteligente, y dice, bueno, lo que tengo que hacer es botar todo mi granero y los construyo de nuevo, pero más grandes. Y eso hizo, ¿verdad? Eso dice la historia, la parábola. Interesante, preciosa la historia. Y esto dice el versículo 18, esto haré, derribaré mi granero, lo edificaré mayores y allí guardaré todo mi fruto y mi bienes. Muy bien, hombre inteligente, ¿verdad? Podemos aplaudirlo, le va muy bien en los negocios, pero mire el 19, mire para dónde va el Señor con esta historia. Diré a mi alma. ¿Sabe lo que eso significa en términos tan comunes en nuestro vocabulario? Es hablar consigo mismo. Usted habla consigo misma o mismo, ¿verdad? Yo hablo conmigo muchas veces. Oye, Juan, usted habla. Aquí está este hombre hablando consigo mismo. Y dice, ya construyó, planificó, construye los graneros y están todos sus bienes. Está, tarea ardua, pero está terminada. Entonces el hombre dice, Ah, le diré a mi alma, porque está planificando todo esto. Le diré a mi alma, o sea, hablando consigo mismo, dice, alma, muchos bienes tienes, guardado para muchos años. Mire, muchos bienes, muchos años. Entonces, repósate, come, bebe, regocíjate. Oh, oh. O sea, ahora puedo dormir tranquilo, descansar, voy a comer. Mire, la vida del hombre, ¿en qué consiste la vida del hombre? Acuérdese, la vida del hombre no consiste y aquí está este hombre, la vida de este hombre, ¿en qué consiste? La vida del hombre consiste en comer, en reposar primero, en comer, en beber, en regocijarse. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Pero se olvidó de algo importante, ¿verdad? ¿De qué se olvidó? Se olvidó que no tiene asegurado ni siquiera un minuto más de su vida, de su existencia. No, pero Dios le dijo, me llamó la atención de nuevo al leer esta parábola, de nuevo al leerla de nuevo, y no logro todavía. En una parábola, el Señor habla de la intervención de Dios. Y Dios le habla a este hombre. Y Dios le dice, necio. Oye, qué tonto que ha sido, ¿eh? Necio, insensato. Qué manera de pensar en lo que es la vida. Qué desperdicio más grande de tu vida. Hiciste todo para ti, nada para Dios. Y entonces Dios le dice necio. Es Dios, ¿eh? El que está diciendo necio. Necio, esta noche, ¿cuánto falta para la medianoche? 4 horas, ¿verdad? Son las 8, no es 10. Sí, 4 horas. Y ya terminó el año. Por eso escogí este pasaje. Porque esta noche, a lo mejor estaremos deseándonos un feliz año nuevo. Deseándonos prosperidad, no sé, salud. Yo quiero, mire, a mí yo lo único que quiero es salud. Bueno, a veces se escapa la salud, se nos va, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Ha pensado en eso? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero para esta vida? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelos? ¿Qué ambiciones? ¿Qué planes estoy haciendo?
Pero el Señor le dijo, necio, porque el hombre hizo planes muy buenos. Tenemos que aplaudir a este hombre que fue tan precavido. Tenemos que aplaudir a este hombre que está tan preocupado y construye graneros más grandes, dice él, y está pensando todo eso y lo meteré aquí. Y luego que haga todo eso, podré descansar en mi hamaca y dormir tranquilo. Voy a comer, voy a beber, lo voy a pasar bien. Eso es la vida del hombre. Acuérdese lo que dijo el Señor. La vida del hombre no consiste en. Y este hombre está pensando el de la parábola, porque el Señor está contando esta historia y le dice, esta noche tienen a pedirte tu alma. ¿Qué es eso? ¿Vienen a pedirte tu alma? ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Vienen a pedirte tu alma? ¿Quién viene a pedirle el alma? ¿A quién pertenece nuestra alma? Esta vida que tenemos, ¿de quién depende? ¿Cuándo termina? ¿Quién le pone fin? ¿Quién dice ya basta, Juan? Tus días en este mundo terminan. La otra vez estuve a punto, estaba estudiando un poco eso y después me cambié de pasaje, no para esta reunión, sino para la otra reunión de la mañana. Cuando Dios envía al profeta Isaías a donde un rey y le dice que va a morir. Arregla tu casa, ordena tu casa, porque vas a morir. Bueno, Dios no nos viene a avisar muchas veces, no en forma tan directa como Isaías, que Dios determinó que ese rey tenía que morir. ¿Quién era? ¿Sedequías? ¿Tenía que morir? O Ezequías. ¿Tenía que morir? ¿Tienes que morir? Tus días aquí terminan. ¿Cuándo terminan mis días? ¿Cuándo terminan los suyos? Y el Señor dice, necio, tú que has planificado tantas cosas, necio, realmente eres necio. ¿Sabes por qué? Porque la vida que tienes se termina esta noche y ya mañana no lo verás. ¿Y dónde estarás? ¿A dónde te fuiste? Necio, ¿qué hiciste en la vida? Miraste la vida solamente con ojos de ambición. Jamás pensaste en mí, diría Dios. Jamás. Nunca te preocupaste de tu alma. Nunca te preocupaste de que algún día ibas a morir y esa alma que tiene la persona es eterna, que tiene dos destinos, ser infierno o ser cielo con Cristo. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Alguien dirá, bueno, se los dejo a mis hijos, en la herencia. No, no, pero tú no vas a disfrutar nada ya. Al contrario, por la eternidad vas a sufrir, vas a sufrir. Así piénselo si me dirijo a alguien que no es salvado todavía, alguien que todavía no ha creído en Cristo, alguien que todavía está lejos de Dios, alguien que todavía piensa solo en las cosas de esta vida, preocupado de este mundo, preocupado de montones de cosas. Uy, se le juntan, tengo tantos problemas y no sé. Preocúpate de tu alma. ¿Sabes por qué? Porque nadie de nosotros tienes asegurado ni un minuto más de vida. Ni no. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Y termina el Señor la parábola diciendo, no, no la parábola, ya termina la parábola. Y así el Señor dice a toda la multitud que escuchó atentamente, me imagino yo, ¿para dónde va con esta historia? Y entonces el Señor le dice, así es, así como este hombre. Así es el que hace para sí tesoro. Y mire, no es rico para con Dios. Rico para con Dios, rico para con Dios. Significa dejarlo todo en sus manos, nuestra alma en sus manos. La eternidad está asegurada. Así tenga o no tenga, me falten algunas cosas o me sobre alguna cosa, no vivo alrededor de eso, sino alrededor o en función de mi Señor, que lo dio todo, Él lo dio todo. Siendo el dueño del universo, Él dio su propia vida para salvarlo. Muy bien. Oh, me pasé unos minutos. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos gracias. Este ha sido el último mensaje, tal vez, de este año.
Y te damos gracias por todos los mensajes que a través de todo el año, durante todos los domingos, cada domingo, a esta hora, hemos podido proclamar el mensaje de salvación. Te rogamos, nuestro Dios, que bendigas el mensaje glorioso que es el Evangelio. Que bendigas a todos los que han escuchado y a todos los que van a escuchar después, para que tú, oh nuestro Dios, también obres en las vidas, especialmente de aquellos que aún no te conocen, que están viviendo solo para este mundo y nada para ti. Padre eterno, te damos gracias por darnos tu palabra preciosa, por darnos a tu Hijo precioso, por darnos esta salvación tan grande, solamente por los méritos, la obra de Cristo. Encomendamos a ti todas las cosas. El año que se aproxima no sabemos cómo va a ser. No tenemos la menor idea y no nos vamos a preocupar de ello, porque cada día, cada minuto está en las manos tuyas. Te alabamos, Señor, te alabamos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.